noche, en todas las etapas de mi vida. Te alabaré y te cantaré, porque tú eres digno de recibir toda alabanza. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Sí, Señor, te alabamos, te exaltamos a ti, Señor. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Preciosa sangre se derramó. Oh, preciosa sangre fluyó por amor. Oh, oh, sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre
sanó, tu sangre me sanó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Buenas noches con todos, queridos hermanos. Les saludo a cada uno de ustedes en el bendito nombre de Cristo Jesús. En esta noche, primeramente le doy gracias a Dios por darme la oportunidad una vez más de poder estar junto a ustedes, el que podamos abrir su palabra y el poder meditar de la palabra del Señor. Y pues antes de empezar, pues quisiera que todos nos pongamos en una actitud de oración, de reverencia delante de nuestro Señor, pedirle a Él que sea el quien nos hable, el quien nos dé la sabiduría para poder también entender de la palabra. Para esto pues quisiera que podamos orar, podamos cerrar nuestros ojos y podamos hablar con nuestro papito. Padre, en esta noche te damos las gracias, Señor, por este tiempo, por este día, por la vida, papá. Gracias, Padre Santo, porque eres bueno, porque no hay nadie como tú. Eres tú, Señor, has sido fiel siempre con nosotros, nos has guardado, Dios amado. Nos has bendecido, Señor, con un día más de vida. También te damos gracias porque perdonas nuestros pecados, Señor, perdonas nuestras fallas y nuestros errores delante de tus ojos. Padre, límpianos siempre de nuestra maldad, límpianos de nuestros pecados, de nuestras fallas, Señor. Y hoy en esta noche, Señor, queremos poner este tiempo en tus manos, primeramente dándote las gracias por el privilegio de poder seguir, Señor, aprendiendo de tu palabra, el que, Señor, nos permitas, Padre, poder abrir tu palabra. Te pido, Señor, que tú derrames sabiduría sobre cada uno de nosotros, que tú nos hables, Señor, bendito Padre, que tú, Señor, seas obrando, Señor, a través de tu palabra, Padre Santo. Padre bendito, en tus manos dejamos este tiempo, esta noche, Señor, pidiéndote todo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy en esta noche, pues, quiero que juntamente con ustedes podamos abrir de la palabra y podamos seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Para esto, pues, he preparado un tema que dice: un buen soldado de Jesucristo debe sufrir penalidades. En realidad, desde muy pequeños, muchos de ustedes habrán también cantado esta alabanza que dice: somos soldaditos, siervos del Señor, y vamos en defensa de nuestro evangelio. En realidad, la palabra del Señor nos pone, ¿no?, como ejemplo a un soldado. Y pues
podemos encontrar esto en 2 de Timoteo 2. Quisiera que juntamente puedan abrir sus Biblias y podamos dar lectura. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 12. Segunda de Timoteo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 12 vamos a leer. Y nos dice, segunda de Timoteo 2, desde el 1 hasta el 12, dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que limita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan salvación, que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo puntualmente, ¿no? En el versículo 2 nos dice: Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. ¿Sí? Un soldado, si nos ponemos a analizar, ¿no? Un soldado del ejército, pues el soldado tiene que salir a luchar las batallas, ¿sí? Tiene que atravesar todo esto que es el poder prepararse para ir a una batalla, y tiene que estar dispuesto a sufrir y ser fuerte y ser valiente en todas las batallas. De la misma manera, si nosotros como siervos, como buenos soldados de Jesucristo, también estamos llamados a sufrir todas estas penalidades durante nuestra misión, durante nuestro servicio. Muchos de nosotros estamos en el servicio en el que el Señor nos ha encomendado, en la obra que el Señor nos ha llamado, y pues vamos a tener que cruzar diferentes dificultades, diferentes pruebas, diferentes penalidades, como dice el Señor. Y aquí la palabra del Señor le hace referencia, ¿no?, al soldado, ¿sí? Y también le hace referencia a un atleta, Un atleta, ¿qué tiene que hacer? Un atleta tiene que entrenar, tiene que prepararse, también tiene que entrenar duro y tiene que someterse a las reglas. De la misma manera, como siervos de la obra del Señor, estamos llamados igual a prepararnos, a entrenarnos y a someternos a las reglas, a la voluntad de nuestro Señor Jesús. En realidad, el poder prepararnos es como hoy mismo que estamos estudiando la palabra del Señor, estamos preparándonos y sabemos, ¿no? El Señor nos ha dejado su palabra para que podamos vivir conforme a las reglas que
quiere para nosotros como sus hijos, como siervos. Y también le hace referencia a un labrador. Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Muchos de ustedes sabrán, ¿no?, cómo es el trabajo de un agricultor, de una persona que trabaja la tierra. Primero tiene que preparar la tierra, luego tiene que sembrar, y después de sembrar tiene que ser paciente para que pueda mirar los frutos. No se ve automáticamente de un día para el otro que esté ya una semilla dando su fruto. Tiene que esperar un tiempo para ver florecer ese fruto. Entonces también le relaciona como a un agricultor, ¿no?, que debe trabajar arduamente y que debe ser paciente y que debe esperar. Ahora bien, un soldado, como decíamos, cuando va a las batallas, y es reconocido, ¿no?, de lo que ha estado valientemente, tal vez en la guerra, ¿no?, se les da galardones, se le premia, ¿no?, por el trabajo, por el esfuerzo, por la valentía que ha demostrado muchos por defender su país, su patria. De la misma manera, pues nosotros como buenos soldados de Jesucristo estamos llamados, ¿no?, a también estar en la batalla, permanecer y prepararnos para ser esos buenos soldados de Jesucristo. Cristo Jesús tuvo que pasar muchas penalidades. En realidad, Él es un ejemplo perfecto, se puede decir, de todo lo que Él tuvo que sufrir aquí en la tierra para haber estado ahora en victoria, de que ahora por medio de Él podamos tener esa vida eterna. Entonces también en Primera de Pedro 2, el versículo 20, desde el versículo 20 al 24, vamos a leer en Primera de Pedro 2, desde el versículo 20 al 24 nos dice: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Como vemos aquí nos dice, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él aún sin haber cometido ningún pecado, como sabemos, Él fue golpeado, Él fue crucificado hasta la muerte de cruz, como nos dice su palabra. Y
Y pues aquí nos hace este llamado, ¿no? Pues para estos fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dice, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, nosotros estamos llamados a seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, a ser esos buenos soldados del Señor Jesucristo. Pero para eso, pues, como dice su palabra, tenemos que sufrir las penalidades, ¿sí? Y como nos dice, ¿no? Pues qué gloria es si pecando sois abofetados y no soportáis, mas sí haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis, ¿no? Como el Señor Jesucristo mismo. ¿Sí? Dice, y esto debe ser así, ¿no? Por la sencilla razón de que estamos en una constante guerra en este mundo. Servimos a un reino que no es de este mundo, ¿no? Y por esta causa el mundo también a sus siervos, a sus hijos, pues también como dice su palabra, vamos a ser aborrecidos, ¿no? Pero si volvemos a segunda de Timoteo, al versículo 8 y 9 que nos dice en segunda de Timoteo, dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación, pues la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Nos dice, en la cual sufro penalidades, decía, ¿no? El apóstol Pablo, hasta prisiones a modo de malhechor. Él no había hecho nada que más que predicar el evangelio del Señor Jesús, y por esta causa él estuvo en la cárcel como que fuera un malhechor, pero tuvo que sufrir y pasar estas penalidades a causa de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Dios se glorifica en la obediencia de sus siervos, y es por eso que estamos llamados, ¿no? a ser siempre esos siervos, esos soldados que queramos seguir al Señor Jesucristo. Vamos a sufrir penalidades por amor hacia Él. Como vemos hoy mismo, pasamos diferentes dificultades, diferentes problemas, pero nuestra fe y nuestra confianza como buenos siervos, como buenos soldados de Jesucristo, debemos seguirnos confiando. Nadie nos dijo que sería fácil nuestra vida cristiana. Nadie nos dijo que no tendríamos problemas. En realidad, si queremos parecernos más a nuestro Señor Jesucristo, pues vamos a tener más problemas, así como el Señor tuvo, ¿no? Pero nuestra confianza, nuestra fe siempre va a estar puesta en Él. Él no nos abandona. Él es un Dios de los tiempos buenos y también de los tiempos malos. Él está en todo momento, en todo tiempo. Él está ahí y los momentos difíciles o las circunstancias difíciles
pues Dios utiliza para pulirnos, para que de nosotros se genere frutos, ¿no? Y uno de esos frutos, la paciencia, la fe, ¿sí? La fe, y Él espera que nosotros podamos confiar cada día más en Él. Vamos a ver también en Primera de Pedro 1, el versículo 6 y 7. En Primera de Pedro 1, el versículo 6 y 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, dice. Y cuando pasemos todas esas pruebas, el Señor nos dice, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vamos a ser afligidos para que sea sometida a prueba vuestra fe, dice, que es más preciosa que el oro. Entonces, vamos a tener que pasar. Como buenos soldados de Jesucristo, vamos a tener que pasar todas estas pruebas, porque vamos a ser probados. En Santiago 1, el versículo 2 y 3 también nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El Señor quiere de nosotros que en medio de todas esas pruebas que estemos pasando, de nuestras adversidades, quiere que tengamos ese gozo, y que sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, dice, y más que la paciencia su obra completa, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. El Señor nos quiere perfeccionar para que no nos falte nada. Entonces, todas las pruebas, todas las dificultades que estemos pasando en nuestra vida, pues es necesario, porque el Señor quiere así poder perfeccionar, poder moldearnos, ¿sí? Para que no nos falte nada, como dice su palabra. Así que mientras más anhelemos ser esos buenos soldados de Jesucristo, pues tendremos que pasar estas penalidades, tendremos que pasar pruebas y vamos a ser probados cada uno de nosotros. Tal vez en este tiempo que ha sido muy difícil, hemos sido probados en diferentes áreas, en la parte económica, ha sido difícil también en la parte de la salud, pero el Señor pues nos va moldeando, y saber que en medio de todas esas pruebas el Señor no nos deja, no nos abandona. Y el Señor dice que es necesario que pasemos todo eso. Y en Hechos 14, el versículo 22, vamos a leer en Hechos 14,
el versículo 22. Hechos 14, para terminar, vamos a leer en Hechos 14, el versículo 22 nos dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino del Señor. Aquí a los discípulos les decía, animando a los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino del Señor. El Señor en esta noche también nos dice a nosotros, ¿no? Nos dice su palabra y nos exhorta a que permanezcamos en la fe y que es necesario atravesar de muchas tribulaciones, entremos en el reino del Señor, dice. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino del Señor. Qué bonito es leer esta palabra del Señor. Y ese es el regalo, ¿no? De que un día, ¿no? Estaremos y entraremos en el reino del Señor. Y hoy nos dice que todas estas dificultades, esas pruebas como siervos de Dios, es necesario y vamos a pasar. Hasta ahora creo que no hay un siervo o un discípulo o un soldado, ¿no? del Señor Jesucristo que no haya tenido que pasar penalidades, que no haya tenido que pasar tribulaciones, aflicciones en diferentes aspectos durante su vida, su servicio en el servicio del Señor Jesucristo. Y el Señor mismo nos dice, ¿no? que es necesario que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. Y ese creo que es nuestro anhelo, ¿no? De que el Señor cuando nos lleve a su presencia, pues nos diga, bienvenido, y entremos en ese reino que el Señor nos promete. Y pues decirles que sigamos con ese corazón confiando en el Señor, de ser esos buenos soldados de Jesucristo, de que las penalidades y los sufrimientos son necesarios para poder nosotros entrar en el reino de Dios. Y en esta noche, pues, de cualquier circunstancia o tribulación o dificultad que estemos pasando como siervos de Dios, pues el Señor está con nosotros. Él no nos deja, Él no nos suelta nuestra mano, más bien agarrémonos cada vez más nosotros de la mano del Señor. Esta noche pues hemos leído de su palabra y pues que pueda quedarse esa palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos meditar de las cosas del Señor y que sigamos con fe, con perseverancia, buscando cada vez del Señor. Les doy las gracias a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas en este tiempo. Y pues decirles que Dios les bendiga sus hogares, bendiga sus vidas y que nos llene cada vez con su Espíritu Santo,
nos llene de esa fe, de ese amor por su obra, por el servicio que el Señor también nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo y por esta noche, y pues que el Señor les bendiga en cada uno de sus hogares, en sus familias, y pues gracias les doy a aquellos que nos están escuchando también en las diferentes redes sociales. Y pues para terminar, igual me gustaría pues orar, ¿no? Y pedirle al Señor que sea bendiciendo a cada uno de nosotros. Padre, en esta noche una vez más te doy las gracias por este tiempo, el poder leer tu palabra, Señor, Padre Santo y bendito Padre. Gracias porque, Dios amado, nos llama, Señor, a ser buenos soldados. Y también al ser buenos soldados nos dices que, Señor, debemos también sufrir penalidades, Dios mío. Y sabemos que en medio de todo eso tú estás con nosotros. No estamos solos, Señor, mas tú caminas con nosotros, Señor. Seas tú, Señor, llenándonos, Señor, cada vez más, Señor, de esa fe que necesitamos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos llene de ese amor, de esa paciencia, Señor, para poder seguir siempre, Padre, y ser como tú quieres, Señor. Esos buenos soldados, Dios mío, como dice tu palabra, Dios amado. Te doy gracias en este tiempo por tu palabra, y en esta noche, Señor, pedimos tu bendición. Y agradecida, Padre, te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.